Hola, mi nombre es Daniel Osorio y yo soy el director del Departamento de Estabilidad Financiera del Banco de la República. En esta ocasión vengo a hablarles del sistema monetario y del rol que en él juegan las entidades financieras. Entonces empecemos con las definiciones. ¿Qué es el sistema monetario? El sistema monetario es todas aquellas instituciones y mecanismos a través de los cuales se provee medio de pago a la economía. Ustedes pueden imaginar la importancia que tiene el sistema monetario. Una economía contemporánea como la economía colombiana realiza la inmensa mayoría de sus transacciones utilizando medios de pago, como el efectivo, como las tarjetas. Entonces, la importancia del sistema monetario para el funcionamiento de la economía es fundamental. El sistema monetario comprende fundamentalmente dos grupos de agentes. El primero es el Estado, que ya sea a través de un gobierno o a través de un banco central, que provee efectivo, base monetaria, billetes y monedas, el medio de pago básico a la economía. Y por otra parte está el sistema financiero. Y el sistema financiero, para efectos de esta conversación, podemos dividirlo en dos grupos de entidades. Uno, los bancos comerciales, y dos, el resto del sistema financiero, que comprende instituciones como las sociedades fiduciarias, las sociedades comisionistas de bolsa, las sociedades administradoras de inversión, etc. Estas últimas instituciones, que hacen parte del sistema financiero, sirven como vehículos a través de los cuales los ciudadanos pueden ahorrar e invertir su dinero. Entonces, estas firmas proveen el servicio de recibir el dinero, quizás en custodia, e invertirlo en diferentes proyectos productivos o en diferentes títulos financieros. Los bancos comerciales, por su parte, tienen un rol que es clave, porque a diferencia del resto del sistema financiero, los bancos comerciales crean medio de pago. Tienen una licencia para crear dinero de alguna manera. Ciertamente no billetes y monedas, no imprimen ni crean monedas, pero sí tienen una licencia para crear crédito. Y en la actividad de creación de crédito, un banco crea medio de pago. ¿Cómo funciona esto? Simplemente uno tiene entendido quizás que un banco es una máquina que recibe ahorros de unos agentes y lo presta a otros agentes. Esa visión es cierta, pero es quizás parcial. Cuando un banco recibe a un potencial deudor, alguien que necesita recursos para un proyecto productivo, el banco le extiende un crédito y crea simplemente un depósito a favor de ese deudor. Le entrega, qué sé yo, una chequera, una tarjeta de débito, y ese deudor ahora tiene acceso a recursos del banco. Y en una economía moderna, la gran mayoría del medio de pago no es, sorprendentemente, los billetes y las monedas. Son los medios de pago creados por los bancos. Hagan una introspección. La mayoría de veces que la gente hace pagos ya sea mediante una transferencia bancaria, o mediante el uso de una tarjeta de débito, o mediante el uso de una tarjeta de crédito. Todos esos medios de pago que utilizamos cuando tocamos a los bancos comerciales o cuando utilizamos mecanismos provistos por los bancos comerciales, están haciendo uso de dinero o de medio de pago que es creado por los bancos comerciales. Entonces, por un lado tenemos al Banco Central, que crea billetes y monedas, y por el otro lado tenemos al sistema financiero y en específico a los bancos comerciales, que crean medios de pago en un sentido mucho más amplio. Ahora, imagínense entonces la responsabilidad que tienen los bancos en la actividad de provisión de dinero. Un banco, como les dije, crea dinero simplemente en la actividad de extender un crédito. La importancia de esta actividad es tal que históricamente, por tal razón, los bancos comerciales han estado sujetos a un conjunto de regulaciones muy fuertes. Y aquí me quiero detener en dos que son quizás de las más importantes. La primera es que tradicionalmente, casi que desde la invención de los bancos centrales, se les ha exigido a los bancos comerciales mantener un porcentaje de los depósitos que reciben de la gente en la forma de efectivo, ya sea en sus cajas, en cajeros o en las bóvedas del Banco Central. Ese porcentaje
que se conoce en la literatura como reserva o como encaje, sirve de alguna manera como garantía, que está allí disponible en caso de que algunos de sus depositantes quieran retirar el dinero. De manera que pensemos nuevamente en lo que estudiábamos hace un segundo. Un banco crea dinero al momento de extender un crédito, simplemente creando un depósito a favor de la persona a la cual le está otorgando ese crédito. La existencia del encaje implica que esa actividad tiene una restricción, y es que el banco tiene que contar con una cantidad de efectivo, un encaje, por cada depósito que está creando. Y la cantidad de efectivo, al ser limitada en la economía, restringe de alguna manera la creación de dinero por parte de los bancos. Entonces los bancos, al crear dinero, deben asegurarse de que cuentan con ese efectivo, ya sea proveniente del Banco Central o del público, en la forma de recursos de ahorro. Entonces, esa es la primera regulación fuerte que enfrentan los bancos en su actividad de creación de crédito, de creación de dinero, y da origen histórico a lo que se conoce como el sistema bancario de reserva fraccional o el sistema bancario de encaje, que es la base sobre la cual están construidos los sistemas monetarios modernos. Esa es la primera clase de regulación que reciben los bancos. Pero hay otra que quizás en las décadas más recientes se ha vuelto mucho más importante, que es la regulación de capital. Claro, un banco cuenta con efectivo y con depósitos del público e invierte esos recursos o crea crédito a agentes que tienen una probabilidad de repagar estos créditos que no necesariamente es 100%. Un banco extiende un crédito y simplemente tiene una probabilidad de que no le paguen. De manera que los créditos que un banco extiende cuando crea dinero son créditos riesgosos. Y la actividad bancaria en ese sentido es una actividad riesgosa. Entonces los reguladores, en respuesta a este riesgo, han tomado la decisión de exigir a los bancos poner capital en cada operación de crédito. ¿Qué significa esto? Esto significa básicamente que cuando un banco extiende un crédito, debe poner parte de su capital para financiar ese crédito. De manera que un banco financia un crédito con depósitos del público, el ejercicio de creación propia de crédito que hace, y muy importante, con capital propio, con recursos de los accionistas, en un porcentaje relativamente bajo. De manera que la idea con este capital que los bancos tienen que poner es que los que manejan el banco como tal, no solamente el riesgo lo enfrentan los depositantes, sino que lo enfrenta el banco propiamente dicho al poner recursos propios, al poner capital propio para financiar cada operación de crédito. En este sentido, los bancos, al tener que poner recursos propios, adoptan un comportamiento que tiende a ser un poco más cauteloso entre más alto sea este requerimiento de capital, y seguramente gracias a la existencia de este capital, los depósitos de los ahorradores de la economía en los bancos se encuentran mucho más seguros. Entonces, la existencia de este capital, de este requerimiento de capital, adopta dos formas. Una, activamente los reguladores de los sistemas financieros, en el caso colombiano la Superintendencia Financiera, ha exigido a los bancos este requerimiento de capital. Pero también muchas veces los inversionistas en las instituciones financieras exigen a quienes manejan el banco estos requerimientos. Es cierto que los depósitos de los ahorradores están más protegidos cuando existen estos requerimientos de capital. Pero hay un costo, digamos, a la existencia de estos requerimientos. Y es que cuando la economía entra en crisis financiera y la tasa de impago, es decir, la tasa de créditos que dejan de pagarse o que entran en mora, aumenta, los bancos empiezan a perder ese dinero. Claro, en primer lugar, para eso está el capital. Si los activos de los bancos empiezan a perder valor, entonces es el capital, es la plata que han puesto los dueños del banco la que enfrenta primero esas pérdidas. Claro, pero en la medida en que ese capital se va reduciendo, el requerimiento de capital tal vez empieza a volverse un poco más restrictivo. Y los bancos tienen que o conseguir más capital para financiar sus operaciones o reducir los créditos que están otorgando a la economía. Y esa relación entre la situación de la economía y los requerimientos de capital que los bancos enfrentan da origen a lo que la literatura conoce como los ciclos de crédito.
Claro, mientras la economía va bien, es fácil conseguir capital y otorgar más crédito. Pero cuando la economía va mal y el crédito va cayendo y el capital se va desgastando, el capital de los bancos se va desgastando, entonces los bancos se ven forzados a reducir aún más el crédito. Entonces, este comportamiento del capital, en otras palabras, también se describe en la literatura como el apalancamiento. El apalancamiento es simplemente la capacidad que tienen los bancos de, utilizando una cantidad relativamente reducida de recursos propios, extender mucho crédito a la economía o tener un portafolio de activos mucho más grande. Muchas gracias por acompañarnos en este módulo de Cátedras de Macroeconomía y Banca Central. En el próximo módulo estudiarán la inflación, sus causas y sus costos.